¿Está listo? Vamos a orar. Necesito como siempre de la ayuda del Señor para poder compartirle lo que necesito compartirle, lo que Dios ha puesto en mi corazón. Señor, gracias. Amado Espíritu Santo, te doy gracias. Gracias por lo que eres en nosotros. Señor, clamamos a ti, te pedimos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos en este día, ayúdanos en esta mañana, en esta tarde, a poder recibir lo que tú quieres darnos. Espíritu Santo, te pido que me ayudes, que pongas tus palabras, que pongas tu corazón en mí para poder hablar tu palabra como conviene, con integridad, conforme a la Escritura, Señor. Ven hoy sobre cada corazón y pon un temor de Dios también para oír tu palabra, valorarla porque es palabra de Dios, Señor, y que nuestros corazones puedan ser traspasados con esta palabra. Ven, Espíritu Santo, a cada vida y haz lo que quieres, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Atamos todo lo que pueda estar estorbando en este día para que tu palabra llegue, Señor, a los corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Primeramente, le he estado compartiendo acerca de la importancia de la cruz. Le he estado hablando una serie de varios mensajes acerca de lo que es el mensaje de la cruz, que es el corazón del Evangelio, el corazón de la palabra de Dios. Todo comenzó para nosotros ese día en esa cruz. Y bueno, ahora yo quiero hablar de otra parte de lo que es la segunda bendición. La primera bendición de un creyente es cuando un creyente recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, naciendo de nuevo. Pero la segunda bendición, que es una de las más grandes también que suceden en nuestras vidas, es cuando el Espíritu Santo viene a llenar la vida de un creyente, lo que es el bautismo en el Espíritu. Estos dos acontecimientos, ¿verdad? Estas dos, de alguna manera, acontecimientos son muy importantes en la vida de un creyente. A través de lo que Jesucristo hizo en la cruz, a través de que Jesucristo obedeció, completó toda la tarea y al final de la cruz, antes de expirar, dijo: consumado es. Desde ese momento, ¿verdad?, todo, ¿verdad?, cambió. Y bueno, algo de los acontecimientos más relevantes fue que el Espíritu Santo vino sobre la vida del creyente. Cristo, al estar sentado a la diestra del Padre, después de haber completado la tarea, derramó el Espíritu Santo sobre los nuevos creyentes, sobre los creyentes. Y a partir de ese momento, a partir del día de Pentecostés, si usted sabe qué es o no sabe qué es el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, nada más escúchelo, ahí habla de cómo el Espíritu Santo vino sobre un grupo de creyentes que estaban orando, que estaban clamando a Dios porque viniera sobre de ellos. El Señor le dio una instrucción a su pueblo, les dijo que no se movieran, que no hablaran con nadie, que no fueran a ningún lugar hasta que no fueran llenos del Espíritu Santo. Y después de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, a partir de ese día comenzó lo que es la iglesia. Los hizo uno solo, ¿verdad? A través de esta experiencia espiritual, a través de vivir esta experiencia de la llenura del Espíritu Santo, ya no con ellos, sino sobre de ellos. A partir de ese momento, entonces las cosas cambiaron para todas esas personas y bueno, todos los hizo un solo, su corazón se fundió con Dios, pero también entre ellos. A partir de ese momento ellos entendieron que eran parte de un solo cuerpo, de una sola iglesia, ¿sí? Todos podían decir que ese día, un día ellos recordaban el día en que estando orando juntos, vino sobre todos ellos el Espíritu Santo y empezaron a orar en otras lenguas. La Biblia dice que algunos pensaban que estaban o que parecían ebrios, pero Pedro se pone en pie y les dice: estos que ustedes ven, ¿verdad?, ahorita como están, no están ebrios. La Biblia, ¿verdad?, él citó la porción de Joel cuando dice la Escritura
que el Señor derramaría de su espíritu sobre sus siervos y sobre sus hijos. Y la Escritura dice que ellos verían visiones, ellos soñarían sueños. Y bueno, a partir de ahí todo cambia en la vida de un creyente. Algo que es muy importante es que el creyente tiene que entender que la vida cristiana, la única manera de vivir la vida cristiana es lleno del Espíritu de Dios. El viernes, ¿cuántos estaban aquí el viernes? A ver, levanten su mano. El viernes el Señor hizo algo que muy especial, muy especial. Algunas veces el Señor nada más así nos sorprende, y desde la adoración algo empezó a suceder ahí. Y bueno, ahí junto con mi esposa ahí invitó a unos a pasar de ese lado. Y bueno, Dios empezó a llenar y tocar muchos corazones. Pero mientras estaba yo orando por los que estaba orando, así por todos, ¿verdad? Tuve una visión en la que yo veía un lugar muy, muy seco, de eso cuando está seco, pero seco en verdad, y no hay agua por ningún lado, pero de repente empezó a llover. Yo veía que de repente empezaba a llover, y cuando estaba lloviendo, ¿verdad? No sé si le ha visto, pero cuando los niños hacen tanto calor, buscan pretexto para mojarse, ¿verdad? Entonces, yo vi unos niños, ¿verdad?, saliendo así al patio o ahí al jardín o donde estaban, y estar saltando y brincando porque la lluvia había venido. Y el Señor me mostraba primeramente, ¿verdad?, de alguna manera cuán algunas veces secos podemos estar. Y lo segundo que me mostraba era que aunque el agua viene, aunque el río viene de su espíritu o vino en ese momento, algunas veces nada más ese río viene apenas si a tocar los tobillos, o de alguna manera nada más así como cuando usted hace así, salta, o sea, salpica, pero todavía no hay mucha agua. Y bueno, yo le puse este mensaje que lo tenía desde el miércoles, y cuando Dios puso esto también en el corazón de mi esposa, pues Dios lo sincroniza como solo Él sabe. Yo le puse este mensaje: un poco no es suficiente. Dígalo conmigo: un poco no es suficiente, ¿verdad? Lo que Dios desea, cuando Él desea derramar de su espíritu, es que nosotros entendamos que Él desea llenarnos, que Él desea derramar de su espíritu y llenarnos. Como cuando un vaso está vacío, lo primero que se hace es que se llena por dentro y luego se derrama y también por fuera, ¿sí? El Señor desea llenar a nuestras vidas. No hay otra manera de vivir la vida cristiana que no es siendo llenos del Espíritu de Dios. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu de Dios, si no estamos llenos del Espíritu, si no estamos llenos de la palabra, lo que sucede primeramente es que tendremos mucha dificultad de mantenernos dentro de las cosas de Dios. Estaremos continuamente tropezando y tropezando y tropezando, y obviamente, ¿verdad?, porque no puedes alcanzar o no le habla a nadie de Cristo Jesús, ¿verdad? No da testimonio. ¿Por qué? Porque ni aún la misma persona se siente firme en las cosas de Dios. Entonces la clave que nosotros tenemos que entender es que la vida cristiana se vive lleno de Dios, y que la primera vez, yo ahorita le voy a explicar, pero la primera vez cuando estamos orando y estamos clamando, Dios viene y nos llena con su espíritu. El bautismo, que ahorita lo va a ver, pero el bautismo significa cuando alguien es sumergido, cuando alguien está dentro del agua, y ya no solamente hay agua por dentro, sino también hay agua por fuera, y está totalmente cubierto, ¿sí? Así empieza la vida cristiana, Dios llenándonos de su espíritu. Pero nuestra responsabilidad, la responsabilidad de cada creyente, es mantenernos llenos, es mantenernos constantemente bebiendo del agua viva, constantemente con hambre, con sed de Dios, constantemente con los brazos abiertos, clamando a Dios, diciéndole: Señor, ven sobre mi vida, ven, y a través de su palabra, a través de su presencia, a través de estar constantemente delante de Él,
Dios viene y continúa derramando su Espíritu en nuestras vidas. Algunas veces la gente tiene algo que recibió hace muchos años, pero que ahora está seco, ahora, o de alguna manera eso que recibió fue bueno, pero ahora ya no es fresco, ya no es algo nuevo, ya no es algo que el Señor sigue haciendo en su vida. Entonces es muy importante. Yo quiero hablarle rápidamente acerca del bautismo. No me da tiempo de hablarle todo lo que es doctrinalmente acerca de lo que esto es, pero le quiero hablar acerca del bautismo del Espíritu y luego acerca de la llenura del Espíritu. Hechos 1, verso 5, usted anota ahí los versículos, algunos podrá ir, algunos otros no. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, ese es el primer bautismo, ¿verdad? Pero él dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor les dijo, ¿verdad? Por ejemplo, Juan les habló del bautismo de arrepentimiento. Jesucristo mismo fue bautizado en las aguas y vino el Espíritu Santo sobre él. Pero también dice que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sí? Dice 1 Corintios 12, verso 13, le voy a dar algunas citas, anótelas. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, seáis judíos o griegos, seáis esclavos o libres, todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Este bautismo viene a hacernos parte de la iglesia, un solo cuerpo en la iglesia, pero dice la Escritura que nos ha dado a beber de un mismo Espíritu, de una misma fuente, de esa agua viva que el Señor desea darnos. Gálatas 3, verso 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, de Cristo estáis revestidos. Está hablando acerca de ser bautizados por Él con su Espíritu y ahora Él en nosotros, ya viviendo dentro de nosotros. Efesios 4, verso 5 nos dice, un Señor, una fe, un bautismo, un bautismo. El plan de Dios es que todos nosotros podamos ser sumergidos y así mantenernos con lo que Dios desea hacer en nuestras vidas, ¿sí? Es muy importante. Tenemos que entender que no se puede ser cristiano sin formar parte de una iglesia, de su iglesia. Cuando el Señor viene y es derramado sobre nuestras vidas, lo que viene es un entendimiento de que tenemos identidad y formamos parte de su iglesia, ¿sí? Y el Espíritu Santo viene sobre nosotros. La Escritura, por ejemplo, nos dice en Hechos 2, verso 33, le voy a dar varias escrituras. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado que vosotros veis y oís. Pedro estaba diciéndole a la gente, esto que ahorita ustedes pueden ver, esto que ahorita ustedes pueden oír, de que ellos habían sido bautizados en el Espíritu Santo, que estaban orando en otras lenguas, que algunos parecía que estaban como borrachos. No es que estaban borrachos, pero parecía que estaban como borrachos, ¿verdad? Llenos de Dios. Dice, esto es algo que Dios había prometido. El derramamiento del Espíritu de Dios es algo que Dios había prometido desde el libro de Joel. Y bueno, este era el cumplimiento de lo que Dios estaba haciendo. Pero el problema, o de alguna manera en este sentido, es que esto nosotros no lo recibimos o entendemos a través nada más de un conocimiento intelectual, sino tiene que ver con una experiencia espiritual. Está en el terreno de la experiencia en el Espíritu, de la experiencia espiritual que se manifiesta en el exterior en nuestra vida. Se manifestó, por ejemplo, dice la Escritura, cuando ellos dice que estaban orando en lenguas, pero también se manifestó con denuedo, con autoridad, con generosidad. No me da tiempo, pero la Biblia habla de varias características de los primeros creyentes. La Biblia dice que tenían temor de Dios. La Biblia dice que eran conocidos por su generosidad. Aunque no tenían en ese momento muchos bienes,
Usted ve constantemente a los creyentes, ¿verdad?, dando ofrenda para aquellos que estaban necesitados, para aquellos que estaban en angustia, para aquello que era necesario para la obra de Dios. Ellos tenían identidad, ellos sabían que formaban parte de su iglesia, porque un día el Espíritu había venido sobre todos ellos y los había hecho un solo cuerpo. Había un gozo en su corazón que no tenía nada que ver con las circunstancias. Era un gozo en su interior. Había una unidad que ellos tenían, que era una unidad que era del Espíritu. Una de las cosas por las que me tocó orar ahorita en lo de la oración, usted vino el martes, sabe de esto, ¿verdad? Por una genuina unidad en la iglesia. Ahí había una genuina unidad. ¿Por qué era que todo esto estaba pasando? Porque estaban llenos del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios había venido sobre ellos y porque se mantenían llenos de Él. Entonces, algo importante que tenemos que entender, que nuestra vida cristiana, para poder vivir la vida cristiana, necesita estar lleno del Espíritu. Porque si no estamos llenos del Espíritu, entonces nuestra manera de vivir en las cosas de Dios será muy pobre, será muy escasa, será más derrota que victoria, será más de alguna manera algo teórico que algo experimental en nuestras vidas. Entonces necesitamos ser llenos de Dios, necesitamos ser llenos de su Espíritu. Hechos 2, verso 39 nos dice: porque para vosotros es la promesa. Dilo conmigo: para mí es la promesa, y para mis hijos, y para todos los que están lejos. Dice: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si usted cree en el Señor Jesucristo, si usted le reconoce como Señor y Salvador, para usted es la promesa. El Señor nos dice que esto es algo importante. Primera de Pedro 1, verso 8 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pedro está diciendo, aunque ustedes, ¿verdad?, no le vieron físicamente con sus ojos, pero sí le habían visto con su espíritu, sí habían experimentado esto. Y dice la Escritura que se alegraban con un gozo inefable y glorioso. En otras palabras, tenían un gozo, un amor, algo muy diferente. Y esta es la razón por la cual los primeros cristianos estuvieron dispuestos a sufrir persecución. Estuvieron dispuestos, aunque fueron expuestos y expulsados aún de sus casas, de sus familias, amaban a Dios con todo el corazón y sentían un privilegio el servirle y el dar su vida por Él. Obviamente que no era por un conocimiento intelectual, era porque se habían encontrado con el Dios vivo, con el que produce ese gozo inefable y glorioso. Entonces nosotros necesitamos entender, necesitamos ver que cuán real, y cuando nosotros somos llenos de Dios, llenos de su Espíritu, nosotros podemos saber que Jesucristo, ¿verdad?, ha hecho algo tan real, que es tan amado, tan bello, tan hermoso delante de nuestros ojos, como fue para los ojos de estos creyentes, y se convirtió en todo en su vida. Necesitamos esto, necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Si usted quiere una definición del bautismo del Espíritu Santo, es la experiencia inicial de la gloria, la realidad y el amor tanto del Padre como del Hijo. Repito, es la experiencia inicial de la gloria y la realidad y el amor del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo viene a mostrarnos que el Padre es real y que Jesucristo es real y que lo que Él hizo en la cruz es real. Yo le decía, nos volvemos testigos de la cruz. Entendemos lo que el Señor ya ha hecho en nuestras vidas. John Fletcher dice estas palabras: todo creyente debería tener su Pentecostés. Todo creyente tiene que pasar por ese día
como dice la Escritura, en que el Espíritu Santo vino sobre los creyentes y fueron llenos del Espíritu de Dios. Yo quiero preguntarle, ¿usted ha sido bautizado con el Espíritu de Dios? ¿Ha tenido su Pentecostés? Porque quien ha tenido su Pentecostés, quien ha tenido un encuentro no solamente con el Salvador, sino también con el Espíritu Santo viniendo a llenarle, teniendo una experiencia sobrenatural del Espíritu de Dios, usted sabe el día y la hora que esto sucedió. Usted sabe que a partir de ese momento algo cambió en su vida. Entonces es muy importante que el creyente pase por esto. Esto es algo indispensable. Si usted tiene poco o mucho tiempo en este lugar, pero usted dice, yo no he sido bautizado con el Espíritu de Dios, usted necesita ser bautizado con el Espíritu de Dios. Jesucristo le dijo a sus discípulos, no se muevan, ni se les ocurra ir a ningún lado, ni se les ocurra empezar algo hasta que no sean llenos del Espíritu de Dios, hasta que no venga la promesa sobre ellos, hasta que no viniera un derramamiento glorioso de la presencia de Dios, porque cuando viniera ese derramamiento glorioso, entonces ellos tendrían el poder sobrenatural para ser testigos a otros, para poder servirle como Dios dice. Entonces nosotros necesitamos esto. En Juan 17, verso número 3 nos dice, Juan 17, verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que la vida eterna se trata de conocerle a Él. Algunas personas tienen una idea del cielo equivocada o quieren ir al cielo por una razón equivocada. Algunos quieren ir porque creen que ahí están sus familiares, a lo mejor sí. Algunos quieren ir porque dicen es que aquí está muy feo. Pero tenemos que entender que el mayor tesoro del Evangelio es Dios mismo. El mayor tesoro en nuestras vidas es un día poder estar con Él, con esa perla de gran precio. Entonces tenemos que entender, y a través del bautismo del Espíritu Santo, Dios viene a capacitarnos, dígalo conmigo, a capacitarnos para poder conocerle, para poder conocerle. Antes de la llenura, antes de que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, no tenemos la capacidad de conocerle, porque Dios es Espíritu. No tenemos la capacidad de adorarle, porque Dios es Espíritu. Y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Tenemos que entender que esto es muy importante. Tenemos que entender que cuando Dios nos está llamando, ¿verdad?, a sus cosas, a su palabra, a lo que Él es, nos está llamando a creer de veras. Algunos piensan que creer es solamente reconocer que sucedieron determinadas cosas, pero creer es mucho más que aceptar hechos. Es probarlos, es experimentarlos, es caminar en ellos. Y esto es lo que Dios desea. Dios desea que cada creyente pase por ese bautismo, por ese Pentecostés, donde tiene su primera experiencia espiritual con Dios, sobrenatural, donde ya no es nada más un libro que leo, sino hay una persona que se revela a mi vida y me muestra que es Dios, me muestra que me ama, me muestra que me ha perdonado, me muestra que tiene un propósito y un plan para mi vida. Solamente así viene un llamado. Yo no entiendo aquel que no tiene un llamado en su corazón para servirle, porque cuando tú conoces al Dios vivo, quedas deslumbrado, quedas tan deslumbrado que dices, lo único que quiero hacer en mi vida es conocerle, es amarle, servirle, y eso es todo en nuestras vidas. Entonces tenemos que entender esto. Los primeros creyentes no solamente eran miembros formales de una iglesia. Hay algunos que ni miembros formales de una iglesia son. Andan en todos lados, son ajonjolí de todos los moles. Van aquí, van allá, y ni ellos saben de dónde son.
No solamente eran miembros formales de una iglesia, había un espíritu, el Espíritu de Dios viviente. Sabían en quién habían creído y se regocijaban en estas cosas. Podían decir: sé en quién he creído. ¿Sabe usted en quién ha creído? ¿Sabe que es el Dios vivo, el Dios todopoderoso? Tenemos que entender y ver esto. Entonces la primera experiencia inicial es bautismo en el Espíritu de Dios. Todo creyente lo debe de tener. Todo creyente, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adolescentes, todos necesitamos haber sido bautizados por el Espíritu, sumergidos en su palabra, sumergidos en el Espíritu, bautizados como un solo cuerpo en la iglesia. Hay gente que no ha entendido que no ha sido bautizado en el cuerpo de la iglesia. Me refiero a que no entiende su dependencia, que cuán importante es que es parte de una sola iglesia, la iglesia de Cristo Jesús. La primera experiencia inicial es bautismo. La segunda que tenemos que entender, o más bien lo consecutivo a esta experiencia del bautismo, es la llenura del Espíritu. El bautismo sucede una sola vez en nuestra vida, pero la llenura, dígalo conmigo, la llenura del Espíritu debe ser algo continuo en mi vida. Debe de ser algo continuo. Yo necesito hacer todo lo necesario para mantenerme lleno de Dios. Te pregunto, ¿estás lleno del Espíritu de Dios ahorita? A lo mejor estuviste lleno, pero ¿estás lleno ahorita? ¿Estás lleno ahorita? Porque necesitamos mantenernos llenos del Espíritu de Dios. Tenemos que entender, la Biblia dice, yo nada más le voy a leer algunos versículos, pero lea el libro de Hechos, y en todo el libro de Hechos, vez tras vez, dice esto: y fueron todos llenos del Espíritu de Dios. Hechos 2:4. Hechos 4:31 dice: y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y fueron todos llenos del Espíritu de Dios. Hechos 6, cuando están empezando a escoger a aquellos que iban a servir al Señor, dice: buscad entre vosotros varones de buen testimonio, llenos del Espíritu de Dios. Y usted puede ver en todo el libro de Hechos que eran llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu de Dios. Efesios 5, verso 18 nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu de Dios. Dile a la persona que está a tu lado: ¿lo quieres más claro? Constantemente la Escritura nos habla de ser llenos del Espíritu de Dios. La razón, mire, primero nos advierte, dicen: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Muchos de nuestros problemas son porque en lugar de estar llenos de Dios, hemos estado llenos de muchas cosas que no son Dios. Disolución, la Escritura habla. Pleito, contienda, cosas ahí. ¿Por qué? Porque en lugar de estar llenos de Dios, estamos llenos de tanta cosa. Estamos bombardeados por tanto de los medios de comunicación, por tanto afanes, por tantas cosas ahí que son muy atractivas, ¿verdad? Constantemente, que muchas veces nos olvidamos de ello. Y el Señor nos advierte: ten cuidado de no llenarte de todas estas cosas, o más bien, sobre todo eso, llénate del Espíritu de Dios. ¿Cuándo es la última vez que usted pasó un tiempo meditando la palabra de Dios? Me refiero a meditándola, no leyendo en 5 minutos el TCD, antes de venir a la reunión. No me refiero orando y diciendo: gracias, Señor, por los alimentos que ya me comí, amén. No. Me refiero meditando la palabra, me refiero pasando tiempo donde les decimos al Señor: Señor, llena mi vida. Porque sin quererlo, sin darnos cuenta, podemos estar saturados, llenos, embriagados de cosas que no son el Espíritu de Dios.
Y si quieres saber cuán lleno estás de Dios o cuán lleno estás de otras cosas, nada más mira de lo que hablas. Mire de lo que está hablando, mire de lo que constantemente sale de su boca. Si Dios está de verdad y usted está lleno del Espíritu de Dios, lo que saldrá será eso, pero muchas veces no sale eso. Sale queja, sale murmuración, sale palabras negativas, tantas cosas ahí. Entonces necesitamos nosotros entender que esto es importante. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Es un suceso que nos da autoridad, poder y capacidad para servirle y para dar testimonio. Repito, es un suceso que nos da autoridad, poder y capacidad para servirle y dar testimonio. Si usted dice, yo ni he pensado en servirle, más aún necesita ser lleno de Dios. Porque un cristiano normalmente le sirve. Le sirve, le sirve, le sirve. Un cristiano normalmente da testimonio, predica la palabra a otros. Pero cuando no estás lleno de Dios, en lugar de alcanzar a otros, algunas veces hasta te estamos perdiendo. ¿Sí me entiende? ¿A quién vamos a alcanzar? Si en lugar de estar lleno, estamos vacíos, estamos secos. ¿A quién le va a decir, mira, necesitas al Dios que produce gozo, que produce paz, cuando es toda una tormenta en nuestra vida? Necesitamos ser llenos de Él. Necesitamos, ¿verdad?, entender cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu de Dios, el resultado fue, uno, que oraron en lenguas, fueron llenos, dice que estaban como ebrios, pero lo segundo, dice la Escritura, que puestos en pie, predicaron la palabra. Pedro, puesto en pie, aquel que era el inestable, aquel que era el que vacilaba, sus pies se afirmaron en la roca que es Cristo Jesús y empezó a predicar la palabra de Dios. Hechos 13, verso 9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice, fijando en él los ojos, ¿verdad? Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y cuando vino un mago, vino un hechicero, vino un brujo, la Escritura dice que puestos los ojos en él, ¿verdad?, le reprendió. Porque lo que estaba predicando era algo falso. Nosotros necesitamos estar llenos para esa autoridad, para servirle. El ser lleno del Espíritu Santo sucede con miras al servicio, nos da poder y autoridad para servirle. Necesitamos servirle. Es mucha la tarea que tenemos y pocos las que la están haciendo. Necesitamos servirle, predicar la palabra. El requisito absoluto para alguien que sabe que ha sido llamado al servicio es entender que hemos sido llamados a ser llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es muy importante. Jesucristo comenzó su ministerio hasta que fue lleno del Espíritu de Dios. Antes no se movió hasta que no vino el Espíritu Santo sobre él. Nosotros necesitamos entender esto. Los discípulos se quedaron donde estaban. El Señor les dijo, ni se les ocurra irse a otra ciudad. No se muevan, no se muevan. No comenzaron ningún ministerio, no hicieron absolutamente nada más que orar, más que clamar porque fueran llenos. Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, necesita orar para que venga el Espíritu Santo sobre usted. La palabra nos dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más el Espíritu Santo cuanto más el Padre nos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pídaselo, por favor. Y si ya lo tiene, ahora lo que tiene que pedirle es que le llene nuevamente y que le llene nuevamente. Y tenemos que entender que esto es algo continuo en nuestras vidas. Debe de ser algo continuo en nuestras vidas. A través de ello recibimos el poder de Dios. A través de ello podemos dar testimonio a otros de lo que es la palabra. Primera de Corintios 2, verso 4, y dice,
y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Al mundo no lo vamos a alcanzar con sabiduría humana. No lo vamos a alcanzar nada más dando estudios. La única manera que lo vamos a alcanzar es a través del poder de Dios. Es cuando la palabra está siendo vivificada por el Espíritu de Dios. Y de esta manera es como sucede. Ningún ministerio tiene valor realmente mientras no esté lleno del Espíritu de Dios. Mientras no esté lleno del Espíritu de Dios, no podemos ni debemos hacer nada hasta que no estemos llenos de Él, llenos de su palabra, llenos de su presencia, llenos de su Espíritu. Ya que cuando estamos llenos de su Espíritu, entonces podremos ver y experimentar la realidad de la vida cristiana y compartirla a otros, Efesios 5:18 nos dice nuevamente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu de Dios. Nos está llamando a crecer en la gracia. Nos está llamando a crecer en el fruto. La vida cristiana es una vida llena de fruto. El creyente es como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva que da fruto. El fruto es parte de la vida del creyente. La Biblia habla de los frutos del Espíritu. Y luego la Biblia habla, ¿verdad? En Juan 15, no me da tiempo de ir ahí, pero la Biblia dice, Juan 15 del verso 1, donde no había fruto. Luego nos dice, donde hay poco fruto. Luego nos habla de fruto y luego nos habla de mucho fruto. Entonces tenemos que entender que el fruto viene cuando tú estás lleno de Él. El fruto se manifiesta, el fruto brota en tu vida. Tanto sus frutos como sus virtudes, como sus dones, como sus capacidades se manifiestan en mi vida. Mire, mi amado, no podemos ni siquiera darle verdadera adoración si no estamos llenos del Espíritu de Dios. Es muy interesante ahí en Efesios 5, verso 18, el verso 19. Primero nos dice que seamos llenos del Espíritu de Dios, y el verso 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Sigue adelante, sigue el otro verso, dice: dando gracias, dígalo conmigo, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia habla, ¿verdad?, que cuando hay llenura del Espíritu, lo que sucede es que viene agradecimiento, viene gratitud a nuestro Dios. Cuando estás lleno, brotan salmos, brotan cánticos espirituales, brotan, ¿verdad?, cantos de alabanza y adoración a nuestro Dios. Cante como cante, brotan. ¿Quiere averiguar si realmente está lleno? ¿Quiere averiguar? ¿Está dispuesto? Nada más le pregunto, ¿está usted lleno de agradecimiento hacia Dios? ¿Está lleno de agradecimiento? Agradecimiento que es más que palabras. Hay gratitud. Hay gratitud por entender y saber de dónde Dios nos rescató. Estamos llenos de alabanza. Cantamos cánticos espirituales. Hay melodía de adoración en nuestro corazón. Alabamos a Dios en solitario, sin iglesia, sin entender que somos parte de ella. Nos deleitamos en alabarle juntos a Dios. Hay agradecimiento, hay gratitud, hay adoración en el corazón. Porque una consecuencia inevitable de estar lleno del Espíritu de Dios es
que fluye verdadera adoración de nuestro corazón. Verdadera adoración. Como les decía, el bautismo del Espíritu es la experiencia inicial, pero la experiencia que tiene o debe repetirse continuamente en mi vida es la llenura del Espíritu. Constantemente yo tengo que examinar mi vida y saber cómo estoy. ¿Estoy lleno? ¿Estoy a medias o vacío? No sé si le ha pasado, pero si usted, ¿verdad? Nos tenemos una camioneta aquí, de repente, si usted anda mucho y nada más le echa 50 pesos o 100 pesos al rato, otra vez necesita gasolina. O no sé si le pase con el carro, pero si nada más le echa usted un traguito, al rato otra vez tiene que ponerle. Y a veces así parece que andamos en nuestra vida, nada más poniéndole horas y nada más para llegar. Hasta le dice ahí el de la gasolina, nada más para llegar, ¿verdad? Ponle 20 pesos, ponle 50, ponle 100, nada más para llegar. No se trata nada más así de llegar barriendo, se trata de que entendamos que Dios nos ha llamado a estar llenos constantemente de Él. La Escritura, ¿verdad?, nos muestra de ese derramamiento del Señor, que el Señor desea traer del Espíritu en nuestras vidas. La historia en la iglesia nos muestra en varias ocasiones cómo Dios de repente, en un momento y de repente, vino sobre un grupo de gentes y fueron llenas del Espíritu de Dios. Avivamientos, ¿verdad?, como el de Azusa, avivamientos en la historia de la iglesia, donde Dios en un momento decidió venir y derramar de su Espíritu sobre la iglesia. Pero también es importante que entendamos que es parte de nuestra mayordomía espiritual el mantenernos llenos de esta palabra, mantenernos llenos de su Espíritu, mantenerlos buscándole, deseando tenerle, asegurándonos de que ahí están nuestras vidas. Lo necesitamos. En tiempos de avivamiento, ¿verdad?, Dios trae el Espíritu y parece, o a veces decimos, cayó el Espíritu, como dice la Escritura, cayó el Espíritu sobre ellos. Pero necesitamos nosotros esto continuamente. A medida que conocemos la realidad de estas cosas, su poder, su gloria, vamos a querer más, vamos a mantenernos en esa actitud de llenos. Necesitamos preocuparnos por siempre estar llenos del Espíritu de Dios, dando gracias a Dios por todo, orando para que el Espíritu de Dios traiga un derramamiento del Espíritu sobre la iglesia. En la primera ahorita estaba orando y yo sé que Dios hizo algo ahí y hay varios corazones que estaban recibiendo, pero también en algunos me sentía como pegando a una piedra, como cuando das un martillazo y te rebota, como cuando quieres meter la pala y está tan duro ahí que se te regresa. Necesitamos entender que solamente llenos podemos vivir conforme a lo que Dios dice. Necesitamos orar y pedirle al Señor que Él descienda sobre su iglesia, como lo ha hecho en otros tiempos. Necesitamos orar que sobre toda brasa que se está apagando, vuelva a venir, que Él sople y vuelva a venir y se encienda un fuego. Se enciende un fuego en su vida, en su corazón. La mayor necesidad de la iglesia es esta: llenura del Espíritu de Dios. Si estamos llenos, vamos a obedecer fácilmente al Señor. Si estamos llenos de Él, vamos a hacer la tarea, que es mucha la que tenemos que hacer. Necesitamos hacerlo. Necesitamos entrar en ello. Necesitamos convertirnos en verdaderos intercesores por su iglesia, para que Dios avive su obra, para que Él venga y derrame de su Espíritu, para que haya gente buscando esa llenura.
Gente reconociendo que está seca y que necesita que venga la lluvia, que necesita que venga el agua de vida, el agua de vida. Ojalá y el Señor esté abriendo sus ojos en este momento para que pueda ver su verdadera condición. Si aún está hoy como leña seca, el Señor puede hacer algo. El Señor puede hacer algo. Solo necesita clamar a Él, solo necesita pedírselo. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor? Y yo le vuelvo a decir, un poco no es suficiente. Un poco no es suficiente. Unas cuantas gotas no es suficiente. Un depósito con un poquito, casi vacío, no es suficiente. Necesitamos de Dios, necesitamos de su Espíritu, necesitamos ser llenos de Él. La vida cristiana solamente así se puede vivir. Así es que yo quiero preguntarte, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás al día de hoy? Si estás seco y no lleno, necesitas hacer algo hoy. Realmente cada uno somos responsables de la condición en la que estamos espiritualmente, por no ejercer la mayordomía que deberíamos de haber ejercido. Si dices, yo necesito desesperadamente que Dios venga a llenarme, necesitas hoy clamar a Él, necesitas hoy decirle al Señor, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi vida. Y yo te voy a decir, haz lo que quieras, ponte de pie, ponte de rodillas, haz algo por favor, pero da un paso adelante, ponte de pie, haz algo, ponte de rodillas y dile al Señor, Señor, perdona mi falta de llenura. Si estás aquí por primera vez, entonces o tienes poco tiempo, lo que tú tienes que pedir es el bautismo del Espíritu Santo. Tú necesitas pedirle, dile, bautízame con tu Espíritu, bautízame en el Espíritu. Lee Hechos 1, 2, 3, hay todos los primeros capítulos del libro de Hechos. Y en el libro de Hechos viene lo que es el Pentecostés. La Biblia dice que estaban orando, estaban unánimes, clamando, diciendo, Señor, llénanos. Señor, ven y danos, derrama la promesa sobre nuestras vidas. Ellos estaban orando, llevaban días orando, diciendo, Señor, trae esta promesa, porque si no, no podemos movernos de aquí. Dile, Espíritu Santo, bautízame. Y el Señor está dispuesto a hacerlo ahorita. El Señor a lo mejor lo hace al rato, a lo mejor mientras estás sobre tu cama, a lo mejor mañana en la mañana, a lo mejor la reunión que entra, pero seguro que lo hará si tú se lo pides. Y si tú ya lo has recibido, ya sabes lo que te digo, ya sabes esto, pero necesitas llenarte. Necesitas decirle al Señor, vuelve a llenar a mi vida. Necesitas decirle, perdona, Señor, perdona mi sequedad, perdona mi vacío, perdona, Señor, porque un poco no es suficiente, porque un poco no basta, Señor. Vamos. Cuando alguien está sediento, cuando alguien está vacío, está seco y vienen las aguas, desesperadamente las va a querer, desesperadamente las va a desear. Cuando viene la lluvia, viene el regocijo, el gozo. Lo más importante, es vital esta agua viva para tu vida. Es vital. Si el menosprecio, si la indiferencia hacia las cosas de Dios ha tenido lugar en tu vida, pídele perdón al Señor. Pídele perdón y dile, perdóname por no estar lleno, perdóname por no ver, perdóname por no crecer en la gracia, en el conocimiento.
Pero dile, vengo a ti hoy, Señor. Vengo a ti, Espíritu de Dios. Vengo al que es agua viva. Vengo hoy a tus pies, Señor. Te anhelo. Vamos, abra su boca y bendiga el nombre del Señor. Y clame a Él. Necesitamos, mi amado, necesitamos del agua viva. Necesitamos ser llenos. Precioso. Ven a nuestras vidas. Dile, ven a llenarme. Precioso. Sí, Señor. Vamos, mientras le estamos adorando. Dile, te necesito. Dile, yo quiero de esa agua viva. Yo quiero.